Hola a todos hermeneutes, ya tenemos semifinalistas para la final del Benidorm Fest. Tenemos una gran sorpresa que es Lucas Boom de Te escribo en el cielo, que desde luego es una canción brutalmente buena, a mí me encanta, aunque creo que no es muy eurovisiva. Tenemos también a Mel Omana, I'm a Queen, Daniela Blasco, que sin duda con una es una de mis favoritas, Mawot con Rayo di Sol, J. Cabello, uno de mis favoritos, con VIP, La Chispa con Artita de llorar, Cube, Loca por ti y la gran favorita de todos, Melody, esa diva con esas grandes polémicas que han habido en la semifinal. Bueno, de los 8 finalistas creo que he acertado la mayoría. En mis tiradas previas creo que pues La Chispa, Daniela Blasco, Melody, no sé si Cube, porque ya sabéis, los que paséis consulta privada conmigo ya sabéis que yo una vez que termino una tirada borro cassette, se me olvida. Pero bueno, creo que en el caso de J. Cabello le confundí con el... Ahí no me acuerdo ahora, con Henry, y crucé ahí información. A Melómana también tampoco la vi de finalista, pero bueno, el resto más o menos creo que acerté la mayoría. Estaba usando tiradas de tarot a ciegas, que sabéis que es una tirada que he hecho yo, que he inventado yo, podríamos decir que he patentado yo, pero claro, esto está muy bien cuando conoces bien de lo que estás hablando, conoces bien a los artistas, o como lo hice yo en su momento era para tiradas políticas, para que nadie me pudiera decir que yo estaba a favor de tal o cual partido político o equipo de fútbol. Pero con tanta gente, con 16 a ciegas, me parece que ha sido un error y por eso ha habido esas interferencias. Así que hoy voy a cambiar un poco la dinámica, voy a hacer la misma tirada, pero no voy a ir a ciegas, simplemente voy a ir echando cartas hasta que sea capaz de sacar al ganador o ganadora del Benidorm Fest. Según mis últimas tiradas, creo que salía J. Cabello como uno de los grandes candidatos a ser ganador, pero salía ese 3 de bastos, de ese 3 de espadas, perdonad, que me hablaba de sufrimiento. Por lo tanto, eso yo lo interpreté como que era un quiero y no puedo. Pero me habéis dicho en comentarios, sobre todo en Facebook, que el 3 de bastos, el 3 de espadas, que es ese sufrimiento, lo que representa es la canción, no ese desamor. Entonces, a lo mejor J. Cabello es el ganador. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer una tirada lo más rápida posible para que no se haga súper largo el vídeo. Ya sabéis que aquí en este tarot hay la carta de la victoria. Ahora que la buscaré, pues no aparecerá, porque nunca aparece de forma rápida cuando se la busca, pero bueno, tenemos cartas como Atenea, como pues eso, la diosa de la fortuna, Tique, tenemos a Eris, que es la de la discordia, podríamos decir que es la contraria, cartas como Apolo, que hablan de la luz, aquí está Nike, la diosa de la victoria, ¿vale? Entonces, creo que sería fácil si con este oráculo a la primera sale esta carta, que me diría que es el vencedor de el Benidorm Fest. Entonces, voy a ir uno a una, no sé si se va a ver bien, barajando, bueno, voy a intentar hacerlo de pie, barajando, y voy a empezar por Mel Omana, ¿vale? Mel Omana, I'm a Queen. ¿Cómo va a quedar? Bueno, lo voy a recoger, sale la carta de Hestia, voy a recogerla porque no me he concentrado y quiero concentrarme bien, ¿vale? Vamos a ello. Una carta para Melómana, I'm a Queen y cómo va a quedar en el Benidorm Fest. Melómana, I'm a Queen, cómo va a quedar en el Benidorm Fest. Melómana, I'm a Queen, cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025. Melómana, I'm a Queen, cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025. Daniela Blasco, Unana, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Daniela Blasco, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Daniela Blasco, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Daniela Blasco, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Mawot, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Mawot, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Sale Heracles, que no es mala carta, pero vamos a buscar otra. Mawot, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? J. Cabello, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? J. Cabello, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? J. Cabello, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? La Chispa, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? La Chispa, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? La Chispa, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025?
Cube, loca por ti, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Y esta. Melody, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Y me salen dos cartas, se las voy a echar. Y Lucas Boom, ¿cómo va a quedar? ¡Ostras! Bueno, Lucas está hablador. Lucas Boom, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Bueno, vamos una a una, destapando. Melómana, sale la carta de Dionisio, es una carta de mucha energía, una carta de mucha celebración, es una carta realmente muy buena para artistas y desde luego si tiene las bendiciones de Dionisio va a arrasar con el público. Apolo, bueno, Daniela Blasco, sale el dios de la luz, es una de las cartas que os he dicho que hablan de victoria, ¿vale? Es una de las grandes candidatas a ser la ganadora. Bueno, con las cartas que llevamos, vamos a ver qué más cartas salen. Mawot, como os dije, sale Hércules, el protector, y la hora, ¿vale? Creo que Mawot, lo que me están diciendo las cartas aquí es que va a alcanzar una fama, va a ser su impulso este festival, pero pues no me sale una carta de victoria absoluta. J. Cabello sale de Demeter con la madre, bueno, es una diosa de la prosperidad, una diosa de la abundancia, sobre todo en primavera, es la diosa pues que da la fertilidad, pero tampoco me habla de una victoria absoluta. La chispa, mira, aquí la chispa sale Nike, ¿vale? Sale la diosa de la fortuna. Con esto, pues ya estaríamos diciendo que la ganadora del Benidorm Fest sería la chispa, ¿vale? Cube, pues Eris, justo el contrario, el de la discordia. Y tenemos a Melody, con Quirón y Ares, que es, bueno, pues polémica, habla de polémica de transición, puede ser que haga algún tipo de anuncio después del festival o que de alguna forma esto va, pues el accidente o incidente que tuvo durante la gala, pues pueda de alguna forma pasar factura o vaya a generar polémicas para Melody. Y finalmente tenemos a Diosa de la Fortuna también, ¿vale? Mientras que esta es Nike es la diosa de la victoria, Tique es la diosa de la fortuna para Lucas Boom, ¿vale? Siempre las tiradas con Lucas Boom pasan cosas raras y es como que Lucas Boom tiene ahí una bacarra, una energía muy buena, una energía muy positiva que habla de victoria, que habla de ganancias. Entonces, bueno, con el oráculo olímpico lo que me estarían diciendo las cartas es que la cosa estaría entre la chispa y Lucas Boom, ¿vale? Como no, bueno, y también Daniela Blasco tendría muy buenas opciones. Como no termina de quedar claro, vamos a utilizar el otro oráculo, el oráculo de los dioses griegos, para saber cómo va a quedar el festival de Benidorm Fest vamos a empezar ahora por Daniela Blasco. Daniela Blasco, Benidorm Fest 2025, Daniela Blasco, Benidorm Fest 2025, Daniela Blasco, Benidorm Fest 2025, Daniela Blasco, Benidorm Fest 2025. Sale la carta de Zeus, el de la expansión, creo que ya salió antes esta carta, pues es una carta que son muy buenas bendiciones, de luego son unas cartas muy potentes para Daniela Blasco. Mawot, Benidorm Fest 2025, Mawot, sale Hécate, la diosa, no sé si Hécate es para Melody o para Mawot, ¿vale? Vamos a dejar aquí, pues es la diosa de las encrucijadas, la diosa de la magia, la diosa de los caminos y desde luego es una diosa que concede a los hombres aquello que les piden. Pero no sé si me está hablando de una victoria absoluta, con todos mis respetos para mi querida Hécate. J. Cabello, Benidorm Fest 2025, J. Cabello, Benidorm Fest 2025, J. Cabello, Benidorm Fest 2025, J. Cabello, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? J. Cabello, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Sale la carta de Odiseo, con la Odisea de Ulises, ¿vale? Pues es una Odisea. Yo creo que se corresponde con ese 3 de espadas que os decía, que es como un quiero y no puedo, es como que si fuera a quedar el tercero. Yo creo que Odiseo tiene gran potencial para quedar el tercero en este Benidorm Fest. Cube. ¿Cómo va a quedar Cube en el Benidorm Fest 2025? Me sale Mnemosyne, que es la diosa de la inspiración. No son las musas, también es la diosa de la memoria. Creo que no son buenas cartas para Cube y creo que Cube va a quedar el octavo de este semifinalista, de esta final. Melody, ¿cómo va a quedar Melody en el Benidorm Fest 2025? Melody, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Melody, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Melody, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest? Sale Belerofante, la humildad, ¿vale? Esa
falta de humildad que se puede manifestar a las divas, pero que yo no creo que a Melody en concreto le falte humildad. Yo creo que, o sea, sí, yo creo que es una artista bastante humilde, no es demasiado histriónica y creo que es una mujer fantástica, así que, bueno, Belerofonte ahí no me cuadra mucho. Lucas Boom, Benidorm Fest 2025, sale Atlas, la responsabilidad, para él es como una carga muy grande y tiene cierto miedo a presentarse al Festival de Eurovisión y creo que ese miedo es lo que le pueda llevar a fracasar un poco en el Benidorm Fest. Y finalmente, La Chispa con Artita de Llorar, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? La Chispa, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? La Chispa, ¿cómo va a quedar en el Benidorm Fest 2025? Sale la carta de Perseo, el coraje, ¿vale? Veis que con estas cartas no habría ninguna carta que me hablara de super victoria, salvo la de Daniela Blasco. Nuevamente me están hablando de que Daniela Blasco puede tener una gran posibilidad de éxito. Así que ahora vamos con el tarot, ¿vale? Vamos ahora a empezar por J. Cabello, ¿vale? Empezamos con el tarot de las brujas. Se había preparado varios tarot, al final se va a hacer esto más largo que mi doctorado, pero bueno. ¿Cómo le va a ir a J. Cabello en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo va a ir a J. Cabello en el Benidorm Fest 2025? Acordaros, As de Bastos, el Sol, por ejemplo, que acaba de salir. Son cartas que hablan de victorias absolutas, ¿vale? Ya le salió a J. Cabello el As de Oros, que es una carta de victoria. El 8 de Bastos también es una carta de victoria. Y ya le salió a J. Cabello el As de Oros. Por lo tanto, las cartas como que siguen, no sé por qué no tienen claro, yo creo que de alguna forma tendría que enfocar juez y público, pero yo quiero saber el resultado final, tarot de las brujas, quiero saber el resultado final, por lo tanto, ¿cómo le va a ir a J. Cabello en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a J. Cabello en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a J. Cabello? ¡Ay, en el Benidorm Fest 2025! Se me han descuadrado todas las cartas. Creo que se ha quedado una boca arriba. Solo una. Bueno, el 10 de oros no es ninguna mala carta, es una carta que habla de plenitud y, bueno, pudiéramos decir que es una carta de gran éxito. Vámonos con Cube. Yo creo que a Cube no le va a ir nada bien. ¿Cómo le va a ir a Cube en el Benidorm Fest 2025? Sale la carta del paje de bastos, que son nuevos comienzos, nuevos principios, pero bueno, no deja de ser un paje, ¿vale? No es, entre estos dos me quedo con el 10 de oros. ¿Cómo le va a ir a Melody en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Melody en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Melody en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Melody? Solo una carta que me diga cómo le va a ir a Melody en el Benidorm Fest 2025. Igual, me ha quedado una única carta, vamos a verificar. Bueno, aquí han salido varias, las ruedas, bueno, se han dado la vuelta media baraja, así que nada, continuamos. Solo quiero una carta para saber cómo le va a ir a Melody en el Benidorm Fest 2025. ¿Cómo le va a ir a Melody en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Melody en el Benidorm? Bueno, As de Copas está bastante bien. Es una carta de felicidad, de alegría, de celebración. Pero bueno, con las otras cartas que le han salido, tampoco creo que sea para tirar cohetes. No es mala carta, pero no para tirar cohetes. Vámonos con Melomana. Melomana, ¿cómo le va a ir a Melomana en el Benidorm Fest 2025? Anda, Melomana no le he echado carta olímpica. Se nota que no me gustó demasiado, ¿no? Melomana, ¿cómo le va a ir a Melomana en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Melomana en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Melomana en el Benidorm Fest 2025? Pues sale la carta del mago, que el mago es aquel que hace un buen espectáculo, hace un buen show, pero no necesariamente tiene que llegar al éxito. Vamos a utilizar ahora el oráculo que le debo a la pobre señora. ¿Cómo le va a ir a Melomana? Ya se había disparado. Con Prometeo, el sacrificio. ¿Vale? Bueno, yo creo que en Melomana sí que se ha trabajado el espectáculo, sí que lo ha hecho bastante bien. A mí no me ha gustado especialmente, pero no porque lo esté haciendo mal, sino porque, bueno, pues no termina de encajar en mi gusto. Así que es una buena carta, pero bueno, sigo pensando que no va a ser la mejor. Posiblemente esté entre
pues entre el 7 y el 6, ¿vale? De la clasificación. Vamos por Lucas Boom, volvemos al tarot. ¿Cómo le va a ir a Lucas Boom en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Lucas Boom en el Benidorm Fest 2025? Sale el 10 de bastos. El 10 de bastos es un gran esfuerzo como el de Atlas. Son cartas que me están hablando de lo mismo. Un gran esfuerzo y un gran miedo. Por lo tanto, él se ha esforzado mucho, hay que reconocer su valía, hay que reconocer su gran esfuerzo, pero tiene miedo a ganar, tiene miedo a representar a España en Eurovisión. Por lo tanto, eso puede jugar una mala pasada a Lucas Boom en el subconsciente, que le pueda llevar a intentar perder de alguna forma, ¿vale? Si se ve vencedor. Mawot, ¿cómo le va a ir a Mawot en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Mawot en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Mawot? Me ha salido la sota de espadas, que como la sota de bastos, pues tampoco me está hablando de unas grandes cartas. ¿Cómo le va a ir a Daniela Blasco en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Daniela Blasco en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a Daniela Blasco? Un 7 de copas, está bastante bien, pero no me habla de victoria absoluta. ¿Cómo le va a ir a la Chispa en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a la Chispa en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a la Chispa en el Benidorm Fest 2025? ¿Cómo le va a ir a la Chispa en el Benidorm Fest 2025? Vamos, una carta que me diga cómo le va a ir a la Chispa en el Benidorm Fest 2025, el sol, ¿vale? Pues yo creo que ahora vamos a parar, ya no voy a utilizar, los tenía aquí preparados, no voy a usar el resto de los tarots. Creo que está claro que la Chispa va a ganar el Benidorm Fest de 2025 con su artita de gritar. Esperemos que lo haga mejor en Eurovisión de lo que lo está haciendo o de lo que lo hizo el martes. Creo que el top 4 va a estar entre J.K. Bello, Daniela Blasco y Lucas Boom. En quinta posición va a estar Melody, ¿vale? A lo mejor, insisto, Melody a lo mejor queda la segunda, ¿vale? La segunda por parte del público, o la primera por parte del público y la segunda en la clasificación general. Ya sabéis que siempre juego un poco más con el jurado, porque me parece que el jurado tiene mejor criterio. Entonces, Melody, segunda de la clasificación general, posiblemente primera por parte del público, y sea la Chispa la que gana, seguida de Melody, J.K. Bello, Lucas Boom y Daniela Blasco, y en las peores posiciones van a estar Melómana en la posición 6-7, Mawot en la posición 7-8 y posiblemente QB en la posición 8. Bueno, pues ese es el resumen de la tirada. Al final se me ha hecho más largo de lo que pensaba. Si os ha molado el vídeo me dais like, dejadme por favor en comentarios lo que os dé la gana. Ponedme comentarios, a mí me dan vidilla esos comentarios. Me hacen entender que estáis viendo el vídeo, que habéis llegado hasta el final, ¿vale? De hecho estoy por decir que entre los que pongáis un icono de una gallina en comentarios, os regalo una tirada. Sabéis que hago tiradas personales, así que os hago una tirada y no hace falta ni que la emita en directo, ¿vale? Así que comentar, compartir, darme like, y lo más importante, suscribiros, que es gratis, suscribiros y darle a la campanita para estar informados de nuevos vídeos como este. Un abrazo de luz y hasta pronto.